Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 6. La palabra de Dios la leemos así bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Siéntese, por favor. El tema que quiero compartir en esta preciosa mañana es el Rey que viene a gobernar. El Rey que viene a gobernar. La humanidad siempre ha buscado líderes que puedan traer paz, justicia y estabilidad. A lo largo de la historia han surgido emperadores, presidentes, reyes y gobernantes prometiendo un mundo mejor, pero nunca ninguno ha podido transformar el corazón humano. Las guerras continúan, la corrupción permanece, la injusticia sigue creciendo. La razón es que el problema del hombre no es político. El más grave problema de la humanidad es espiritual, es el pecado. El pecado domina al hombre, pero la Biblia anuncia una esperanza gloriosa. Jesucristo volverá a la tierra, no como el siervo humilde que nació en un pesebre en Belén de Judea, sino como el Rey soberano, que gobernará con justicia absoluta. El regreso de Cristo será el evento más grande de toda la historia humana. En este pasaje de Apocalipsis vimos una parte que dice que Jesús, o este personaje vendrá, que siendo Jesucristo, por supuesto, Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá montado en un caballo blanco, tiene su símbolo. Una espada que sale de su boca tiene su símbolo, es la palabra poderosa de Dios. La Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Dice también la Biblia acá en este pasaje que acabamos de leer que Él es el Verbo de Dios. Está enfatizando: el Verbo de Dios es la palabra de Dios, y de su boca sale una espada aguda que significa la palabra de Dios. El Verbo es con que se hizo todo, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y Dios creó todo a través de su palabra, a través del Verbo. Su palabra es como una espada de dos filos, poderosa, y de su boca sale esa espada aguda y filosa que simboliza la palabra de Cristo. Vea conmigo, número 1. Cristo vendrá con gloria. El versículo 11 del capítulo 19 de Apocalipsis dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Hermanos, no vendrá como siervo sufriente. Hace más de 2000 años Jesucristo vino a nacer en un pesebre. No encontró lugar donde posar, donde nacer. No nació en un palacio, nació en un pesebre. Pero la segunda venida gloriosa de Cristo no vendrá como siervo sufriente. En su primera venida, Jesús nació en un pesebre y fue rechazado. Sufrió burlas, llevó una corona de espinas y de último
murió en la cruz del Calvario. Un día ascendió al cielo. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia cuando Él vendrá en las nubes, en una nube blanca, levantará la iglesia. Luego iremos a celebrar las bodas del Cordero, mientras acá en la tierra se celebra la gran tribulación, lo que ya vimos. Pero después de esto, después de esos 7 años de las bodas del Cordero, retornará una vez más, y cuando Cristo vendrá, será como ya lo hemos leído en estos versículos del pasaje de Apocalipsis capítulo 19. En su segunda venida regresará en gloria y majestad, regresará como Dios Todopoderoso. Yo no sé si usted se puede impactar en imaginar esa gloria, en imaginar ese poder, en imaginar esa magnificencia de la gloria de Cristo Jesús que descenderá. Hay poder en el Espíritu Santo de Dios. La primera vez vino como cordero. Como dice el libro de Isaías, que como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Su sepultura fue con los impíos. Pero la segunda venida de Jesús vendrá como el león de la tribu de Judá. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Me vuelvo a recordar de la visión gloriosa que tuve cuando pude ver el cielo abierto y descender ese león de la tribu de Judá. Un león glorioso, hermano, que usted no se puede imaginar. Un león maravilloso, hermosísimo, precioso. La gloria de Cristo Jesús. Qué honor, qué privilegio. Así que la segunda venida de Cristo Jesús será como ese león de la tribu de Judá. Algo extraordinario. ¿Sabe? Yo le estaba compartiendo que cuando yo estaba preparando este mensaje, me puse a llorar porque me puse a impactar. Yo tuve esa dicha, ese privilegio de ver ese león en una visión. Y hermanos, eso no lo puedo olvidar, no lo puedo quitar de mi mente y de mi corazón. Pero eso es algo extraordinario. La segunda venida de Cristo Jesús vendrá como león de la tribu de Judá. Pero vendrá como rey de reyes. El caballo blanco simboliza victoria y autoridad real. Oiga esto, hay un personaje que va a montar un caballo blanco también, es el anticristo. Y eso está en Apocalipsis, pero ese caballo simboliza realeza o autoridad sobre esta tierra. Ahora, el caballo que descenderá del cielo donde vendrá montado Cristo Jesús será la autoridad real, eterna y para siempre. Sea bendito el nombre del Señor. Cristo aparecerá como rey soberano, como juez justo y guerrero victorioso. El versículo 16 de Apocalipsis capítulo 19 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Todas las naciones verán su poder y su gran gloria. Mateo capítulo 24 versículo 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Oiga esto, hermano. Entonces lamentarán todas las naciones, todas las tribus de la tierra lamentarán. Muchos de los que hoy se burlan de este santo y bendito evangelio, en aquel día lamentarán gravemente. El regreso de Cristo no será secreto ni simbólico. La segunda venida en gloria, toda la tierra verá su gloria, todo ojo le verá. Los pueblos entenderán finalmente que Jesús no era solamente un maestro, un profeta, un carpintero, un judío, sino el verdadero rey enviado por Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sus nombres revelan su carácter. Apocalipsis lo llama en primer lugar fiel y verdadero. Amados hermanos, Jesucristo es fiel y es verdadero. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo lo dijo. Entonces, Apocalipsis lo llama fiel y verdadero.
Luego también dice que es verbo de Dios. Estos son sus nombres. Número 1, fiel y verdadero. Número 2, verbo de Dios, que significa la palabra de autoridad. Por su palabra fueron hechas todas las cosas. Y su nombre es verbo de Dios. Y por último, el tercer nombre es Rey de Reyes. Amados hermanos, usted sabe que sobre la tierra hay reyes, hay príncipes, hay gobernantes, hay presidentes, pero la Biblia dice que el nombre de Cristo Jesús es Rey de Reyes. ¿Cuántos pueden alabar el nombre de Cristo Jesús en esta mañana? Su nombre es Rey de Reyes. Mientras los líderes humanos fallan, Cristo nunca falla. ¿Por qué nunca falla? Porque su carácter revela, su nombre revela su carácter, fiel y verdadero. Él nunca falla. Él gobierna con verdad perfecta y con justicia eterna. Él nunca falla. Él es justo y verdadero. La iglesia no debe poner su esperanza absoluta en sistemas humanos, sino en el reino eterno de Cristo. ¿Sabe? Yo comparto con algunas personas que tienen sus ideologías sobre, es que no debemos estar de acuerdo con el país genocida, con el país esto, con lo otro. Ponen sus esperanzas en que la humanidad se va a componer. Eso jamás va a suceder. Al contrario, este mundo va en decadencia y va de peor en peor. Pero cuando Cristo venga, mis amados hermanos, Él reinará con vara de hierro y con justicia verdadera. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Número 2. La Biblia dice que Cristo derrotará a sus enemigos. Cristo derrotará a sus enemigos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. Dice la Biblia: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Hermanos, todavía la humanidad, cuando Cristo venga, van a querer darle golpe de estado. Van a querer pelear contra él. Dice la Biblia que la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se querrán reunir para hacerle guerra a Cristo Jesús. Ay, mis hermanos, no saben contra quién se van a levantar. Porque se van a levantar contra el verbo de Dios, el que creó el cielo, la tierra, el mar, las bestias, todos los monstruos marinos lo creó el verbo de Dios, la palabra hablada. La maldad no triunfará jamás, amados hermanos. La maldad hoy en día tiene cierta autoridad o cierto respaldo. En la soberanía de Dios le ha dado cierta libertad. Pero llegará el día en que todo eso acabará. Enjugará Dios toda lágrima y todo eso terminará de una vez y para siempre. La maldad no triunfará para siempre. El mal tiene límite y fecha final. Tiene fecha de caducidad. El diablo y sus demonios que atacan y destruyen vidas y familias a través de vicios y pecados, tiene fecha de caducidad. Dios permitirá que la rebeldía humana llegue a su culminación, pero después vendrá el juicio divino. Sí, mis amados hermanos. Dios destruirá, Jesucristo destruirá a todos sus enemigos. El enemigo, el anticristo, será derrotado. El anticristo será derrotado, las fuerzas rebeldes se unirán contra Cristo, pero serán destruidas completamente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amados hermanos, el anticristo será destruido juntamente con el falso profeta y serán lanzados a un lago de fuego de azufre que arde con azufre, dice la Biblia. El anticristo parecerá poderoso por un tiempo, pero no podrá vencer al Rey de Gloria. No podrá
permanecer ante pie delante de Cristo Jesús. El falso profeta tendrá su castigo por engañar. Hermano, aquí me estoy refiriendo al falso profeta que vendrá juntamente con el anticristo. La trinidad del diablo es Satanás, el dragón antiguo, el falso profeta y el anticristo. Esa es la trinidad del poder maligno, del poder de Satanás. Pero déjeme decirle que el Señor Jesucristo los destruirá. Ahora bien, a manera de ilustración y de pensar sobre que si el falso profeta, por engañar a la raza humana, va a ser lanzado al lago de fuego que arde con azufre, ¿dónde quedarán todos los falsos profetas de hoy en día? Todos los que dicen, dice el Señor, y Dios no ha dicho nada. Amados hermanos, decir dice el Señor no es cosa nada más de decir por emoción, porque realmente se tiene que tener la certera que es Dios el que está hablando. Caso contrario, tendrá su castigo juntamente con el falso profeta, según nos enseña la Biblia. Serán lanzados vivos. Oiga esto, tendrá su castigo por engañar, pero serán lanzados vivos al lago de fuego. ¿Por qué la Biblia dice vivos? El falso profeta y el anticristo serán lanzados vivos. Oiga lo que dice el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La última parte del versículo 20 dice, estos dos fueron lanzados vivos. ¿Por qué la Biblia dice vivos? ¿No los mataron primero y después los quemaron? No, son lanzados vivos. ¿Por qué? Serán lanzados vivos al lago de fuego. Vivo significa que sentirán el ardor del fuego. Oiga esto, amado hermano. Esto no es algo que nosotros podemos pensar nada más que sucederá así por así. Cuando la gente sea juzgada en el último pasaje que vamos a estar leyendo es el juicio final, el gran trono blanco, donde el que no está inscrito en el libro de la vida será lanzado vivo al lago de fuego. Hermanos, no hay nada más terrible que ir al lago de fuego con azufre. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Cristo no necesitará largas batallas. Su autoridad será suficiente para destruir toda oposición, solamente con el verbo de su boca, como lo simboliza acá el Apocalipsis, que sale de su boca una espada filuda. Eso significa poder y autoridad, es el verbo de Dios. Cristo peleará con justicia. Los hombres muchas veces usan el poder para oprimir, ¿sí? Las autoridades, los políticos. Por eso cuando alguien comete un delito, un error, primero llama si conecte con alguien de poder y de autoridad para librarse de su castigo en esta tierra. Aquí se puede hacer. Pero en aquel entonces eso ya no va a tener oportunidad, porque Cristo peleará con justicia. Los hombres muchas veces usan el poder para oprimir, pero Cristo juzgará rectamente. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y con justicia juzga y pelea. El cielo acompañará al Rey. Los ejércitos celestiales seguirán a Cristo. Hermano, ¿usted se puede imaginar ángeles? Yo he predicado hace tiempo un tema donde el sirviente de Eliseo era perseguido por los sirios. Y cuando salió y vio a todo el ejército, llegó con Eliseo y dijo, ¡ay, Señor, qué haremos! Todos los sirios nos han rodeado. Y le dijo a Eliseo, no temas, porque el que está con nosotros, porque los que están con nosotros son más. Y oró Eliseo a Dios para que le fueran abiertos al criado, y le fueron abiertos sus ojos. Y al instante pudo ver que entre el ejército sirio y la ciudad donde se encontraba Eliseo, habían cientos de caballos de carro de fuego, quienes pelearon y destruyeron a los sirios.
Hermanos, solo era una mínima parte de los ejércitos celestiales. Ahora imagínese usted cuando Cristo venga con gran poder y gran gloria con los ejércitos del cielo. Oh, poder de Dios, qué magnificencia, el poder soberano de nuestro Dios. Esto muestra que todo el cielo reconoce su autoridad y su suprema soberanía. Aunque hoy el mal parezca fuerte, el creyente debe recordar que la victoria final le pertenece única y exclusivamente a Jesucristo el Rey. Número 3. Cristo establecerá su reino, dice el versículo 6 de Apocalipsis. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amados hermanos, yo le voy a decir algo muy importante. La Biblia está lleno de bendición y de tesoros maravillosos cuando nosotros lo entendemos. Hace poquito yo le compartía el tema del arrebatamiento de la iglesia según Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, donde la Biblia habla que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, esa es la primera resurrección. Porque va a haber una segunda resurrección. Le voy a decir algo muy importante, que los muertos que van a resucitar en la primera resurrección son solamente los que murieron en Cristo Jesús. Los que aceptaron y recibieron a Jesús como único y suficiente Salvador de sus almas y murieron en Cristo, ellos van a resucitar primero. Esos van a ser la primera resurrección. Los incrédulos, los que no aceptaron a Cristo, los idólatras, fornicarios, hechiceros y todos ellos, no van a resucitar en la primera resurrección. Ellos van a resucitar hasta la segunda resurrección, cuando va a ser el juicio del gran trono blanco. Por eso la Biblia habla con claridad, hermano, y esto es un mensaje extraordinario, que si nosotros lo podemos comprender con facilidad, no nos cuesta, porque el Espíritu Santo nos guía. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? Entonces, esto dice la Biblia: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Comenzará el reino milenial. Los cristianos salvos se reunirán con Cristo. Oiga esto, como reyes y sacerdotes. Hermanos, como lo he explicado también en el tema, el tribunal de Cristo. Después del arrebatamiento nos reunimos en el cielo y se lleva a cabo el tribunal de Cristo, donde recibiremos coronas, donde seremos premiados por serle fiel a Cristo y servir hasta la muerte. Ahí recibiremos nuestra corona, y cuando recibimos nuestra corona vamos a recibir un título, o reyes o sacerdotes. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y cuando vengamos a reinar con Cristo por 1000 años una vez más sobre esta tierra, entonces ya vamos a venir con ese título, o como reyes o como sacerdotes. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Será un tiempo de justicia, paz y orden verdadero y adoración verdadera y genuina para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Habrá justicia verdadera, dice la Biblia en Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El cielo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amados hermanos, esto es extraordinario. Cristo establecerá su reino. Los sistemas humanos son imperfectos, porque los hombres son pecadores, como lo he venido diciendo, pero Cristo gobernará con justicia absoluta. Ya no habrá corrupción, ya no habrán sobornos, ya no habrán injusticias, abusos de poder. Hoy existe todo eso, hermano. Los abusadores que prestan dinero con grandes cantidades de usurería, hoy existe. Corrupción, hoy existe. Sobornos es el pan nuestro de cada día en el mundo. Injusticia, abusos de poder, todo eso se estará dando.
Pero cuando Cristo venga a reinar, el Rey perfecto gobernará perfectamente. Porque Él es perfecto, su gobierno será perfecto. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo tendrá importancia, Jerusalén tendrá importancia profética. Cuando Cristo Jesús descenderá la segunda vez con gran poder y gran gloria, ¿dónde cree que asentará sus pies? En el monte de los olivos, allá en Israel, en Jerusalén, donde Él acostumbraba a ir a orar. Ahí pondrá sus pies. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé si usted se puede imaginar los pies de Cristo Jesús descendiendo del cielo y tocando esta tierra por segunda vez gloriosa. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. La Biblia muestra a Jerusalén como centro profético del reino mesiánico. Sí, es Jerusalén, hermanos, Israel. Por eso es de que hoy en día mucha gente pelea porque nosotros tenemos la bandera de Israel, que ese pueblo ya no es. ¿Cómo de que no? Si la Biblia a mí me dice que un día Cristo va a descender y sus pies se asentarán sobre esa tierra, el pueblo de Israel. Aunque los israelitas no hayan aceptado a Cristo Jesús, no todo mundo, porque hay muchos judíos que son mesiánicos, hay muchos israelitas que son mesiánicos. Ellos también van a tener parte de ser reyes y sacerdotes en el arrebatamiento de la iglesia, por cuanto han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma. Hay muchos judíos que no han aceptado a Cristo. Hay muchos judíos que son ateos. Hay muchos judíos que están en religión, por supuesto que sí. Pero también hay muchos que ya han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador de su alma. Pero el pueblo de Israel tiene parte hasta el tiempo final. Aunque hoy hayan muchos que traten de desprestigiar, que no, que este es un estado laico que no tiene que ver con el pueblo de Dios. Hermanos, es que Dios va a venir, Jesucristo va a venir y se va a sentar sobre Jerusalén. En aquel lugar se va a sentar Jesucristo. Eso no se puede quitar. Aunque vengan ideologías y hay un tonto que a mí me llama la atención porque se dedica a confundir y a engañar a mucha gente. Es un falso profeta, es un anticristo. Pero Jesucristo va a venir a sentar sobre Jerusalén. Jerusalén tendrá importancia profética. Las promesas hechas a Israel encontrarán cumplimiento en el reinado de Cristo. Sí, es que Israel, aunque esté lejos ahorita, aunque muchas veces se alejó y por eso fue castigado y reprendido, de todas maneras tiene parte en el cumplimiento profético de las Sagradas Escrituras. Aunque la gente diga que no, que hoy es un estado laico, que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios. Es que tiene que ver. Dios tiene eternidad y su profecía es recta y perfecta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios no ha olvidado su pacto y su promesa con el pueblo de Israel. Eso tendrá que cumplirse, hermano. Se va a cumplir, tiene que llegar el fin del cumplimiento de ese pacto que Dios hizo sobre la nación de Israel desde Abraham hasta el día de Cristo Jesús, su segundo regreso glorioso. Y déjeme decirle que todos los judíos, y especialmente los judíos que son ortodoxos y tienen el pacto antiguo, ellos por no aceptar al Mesías cuando vino, ese día lo van a aceptar en el día final, pero van a tener que sufrir. El mundo conocerá al verdadero rey. La tierra experimentará el gobierno visible del Mesías. Muchos que rechazaron a Cristo entenderán demasiado tarde quién era realmente Jesús. ¿Quién era realmente Jesús? La iglesia debe de vivir preparada para el regreso del Rey, en entidad, en fidelidad, en esperanza y en obediencia. Amados hermanos, nosotros somos cristianos, no somos fanáticos, pero debemos de tener entidad. Cristo es nuestro Rey y nos debemos identificar con Él. Yo le voy a decir algo que le va a llamar la atención. Cuando nosotros estamos en otro país tenemos entidad. Aunque estemos en otro país, vamos a siempre recordar nuestra bandera y nuestras tradiciones. Aunque estemos en otro municipio de aquí mismo de Guatemala y estemos lejos, siempre vamos a tener entidad con nuestro municipio donde la tierra que nos vio nacer. Eso es real.
Si yo voy a estar en otro departamento, me voy a acordar de Quetzaltenango. Siempre voy a tener entidad, me voy a identificar como quetzalteco. Y así sucesivamente. La iglesia de Cristo también tiene que ser igual. Por eso muchos se identifican con el equipo de la ciudad y todo como quetzaltecos. Otros que son de otro departamento de la misma manera. Pero eso se llama entidad. Ahora yo le voy a decir algo. ¿Y nosotros cómo nos identificamos como cristianos? ¿Qué entidad tenemos? Nosotros debemos respetar y honrar a nuestra iglesia. A la iglesia donde estamos siendo alimentados, donde estamos siendo predicados y enseñados y ministrados. Y esta es la iglesia de Cristo. Se llama Mahanaim, es nuestra entidad. Pero la iglesia verdadera es la de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre de Jesús? El mundo necesita un rey perfecto y ese rey es Jesucristo. Cristo vendrá con gran gloria. Todas las naciones verán su gran poder. Cristo derrotará de una vez y para siempre al enemigo. Cristo establecerá su reino y nosotros seremos reyes y sacerdotes. Por eso hoy debemos vivir para Él y para su reino. Sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo Jesús. El rey viene, su reino será establecido, la maldad será derrotada y toda rodilla se doblará delante de él. Apocalipsis 22:20 dice: sí, ven Señor. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana: sí, ven Señor?